Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo The Avengers número 33, con guión de Jed MacKay y arte de Javier Pina. Espero que les guste. La historia comienza en el pasado, en la línea temporal pirata 20.208, en el Manticore, en el Green. Este es el nuevo comienzo de la Twilight Court. En este punto del tiempo, Arthur reconoce su fracaso ante todos. Recuerda que él era el mayor de todos y que fue designado como su rey. Reconoce que sirvió a su creador, Myrddin, tal como había sido diseñado, pero este mostró su falta de fe, los apartó y permitió que el Gran Master los exiliara a ese mundo muerto. Sirvió a los intereses de su creador cuando debió servir a los de sus caballeros. Les ha fallado y ya no es su rey. Lancelot intenta detenerlo, pidiéndole que no diga eso, pero Mordred está de acuerdo. Arthur les ha fallado. Lancelot insiste en callarla, pero Bedivere interviene para contenerla. Lancelot les pregunta a Bedivere y a Bersilac si se trata de un motín, y convoca a Galehaut en nombre del rey. Galehaut responde reafirmando su lealtad, colocándose al lado de Lancelot. Arthur intenta calmar a Lancelot al ver a sus caballeros, a punto de enfrentarse entre sí, preguntándose si sus errores deben agravarse aún más. Propone que sea el caballero perfecto quien juzgue la situación, y solicita el consejo de Parsifal. Parsifal responde acusándolo de haberles fallado como rey. Lancelot estalla, furiosa ante lo que considera traición, pero Parsifal afirma que la culpa no recae solo en Arthur, sino en todos ellos por igual. Parsifal expone que Myrddin les dijo la verdad antes de expulsarlos, y que fueron utilizados para ambiciones mezquinas. Reconoce que su verdadero fracaso fue no ver un hecho esencial. No fueron creados para servir como subordinados, sino como héroes, como los Avengers. Finalmente, le pregunta a la Twilight Court qué harían los Avengers en esa situación. Arthur responde que sobrevivirían y triunfarían, como siempre. Mordred, aunque cansada de que Parsifal siempre tenga razón, advierte desde su visión como hechicera que esa línea temporal se está desmoronando. Bedivere confirma que algo reciente ha roto el equilibrio del mundo y que las fuerzas entrópicas están aumentando. Arthur concluye que el camino es evidente. Deben huir de esa línea temporal condenada. Y que cree que esa nave espacial estrellada, en forma de espada, que se ve delante de ellos, es su mejor oportunidad para lograrlo. Galehaut responde con humor, comparándolo con el legendario Arthur Pendragon, incapaz de ver una espada sin desear extraerla de la piedra. Arthur rechaza ese título y le pide que no lo llame rey, afirmando que, a partir de ese momento, todos son iguales, una verdadera mesa redonda. Como comentario, la nave espacial es una versión de la Damocles Base, una antigua base de Kang el Conquistador. Galehaut acepta la idea y propone que, si van a convertirse en una democracia, vota porque se den prisa, ya que si van a ser héroes a la altura de los Avengers, deben estar vivos para hacerlo. Poco después, dentro de la nave, Arthur se dirige a Bedivere y a Bersilac para saber si el plan es posible, recordándoles el peso que recae sobre ellos como ingeniero y constructo. Bedivere responde que existe una posibilidad, aunque la nave no ha viajado por el espacio ni el tiempo en mucho tiempo. Mientras tanto, el Nanoswarm de Bersilac reactiva la inteligencia artificial principal de la nave. La inteligencia artificial despierta desorientada. Por su parte, Lancelot canaliza sus poderes de energía para reactivar los reactores, mientras que Mordred detecta fallos estructurales antes de que ocurran, con Parsifal y Galehaut, asegurándose de que no se materialicen. Bedivere señala que, al final de cuentas, todo depende de Arthur. Señala el cadáver hallado en la sala de control y las extrañas reliquias que ocupaban el lugar de sus ojos. Como comentario, el hombre que está ahí tirado es Doctor Doom, pero no Victor, sino Reed Richards, el último sobreviviente de esta realidad, hasta que Kang, indirectamente, lo mató. Esto se vio en Timeless, del 2021. Bedivere identifica esos objetos como las Infinity Stones. Según su base de datos, se trata de la Time Stone y la Reality Stone, la gema del tiempo y la gema de la realidad, capaces de otorgar dominio absoluto sobre esos dominios, pero solo a quien posea la voluntad necesaria para controlarlas. Bedivere concluye que, aunque Arthur haya renunciado al título de rey, su voluntad es mayor que la de cualquiera de ellos, lo bastante fuerte como para dejar atrás su corona y su trono. Arthur se dirige a la Twilight Court y deja claro que los llama a sus caballeros no por autoridad, sino por vínculo mutuo. Se presenta como su igual, como amigo y su par, recordando que solo se tienen los unos a los otros. Reconoce sus fallos pasados, pero promete que no volverá a fallarles.
Con esa determinación, cierra el puño con fuerza, donde guarda las gemas del infinito, y da la orden final a la nave para ejecutar el salto temporal. La nave responde al mandato final. En el instante señalado, la energía se desata y el salto temporal se activa, arrancando a la Twilight Court de esa realidad en llamas y haciéndola atravesar el multiverso, con un nuevo destino. Tras el salto, Arthur busca confirmación de que han sobrevivido. Bediver responde con cautela, creyendo que lo han logrado. Arthur agrega que espera que tenga razón, ya que las Infinity Stones ya no existen. La inteligencia artificial de la nave informa que, según sus datos, el desplazamiento dimensional fue exitoso, ya que esas gemas solo funcionan en su universo de origen. Arthur pide a la nave que se identifique. La inteligencia artificial explica qué es lo que queda de la inteligencia artificial ejecutiva de la base Damocles, antigua nave insignia de Kang the Conqueror, aunque aclara que ya no es eso, se define como algo nuevo, nacido de lo antiguo. Bediver establece el paralelismo con ellos mismos. Libres ahora de un amo, Arthur propone que ambos encuentren ese camino juntos. La inteligencia artificial acepta y pregunta qué nombre debería tomar. Bediver decide entonces cómo llamar a su nuevo hogar: Camelot. Arthur se dirige a sus caballeros y les dice que han sobrevivido, aunque estén perdidos en el tiempo y dispersos por el multiverso. Reconoce que ahora son dueños de su propio destino y plantea qué deben llegar a ser. Mordred responde que deben cumplir con aquello para lo que fueron creados. Galehaut define ese propósito como proteger a los débiles, corregir las injusticias y defender a los inocentes. Parsifal lo resume en una sola palabra: héroes. Arthur escucha sus voces y les dice que, entonces, empezarán su primera aventura juntos: la Twilight Court y Camelot. Camelot comenta que así fue como nació. Nos movemos a 8 años después, al final de la Twilight Court. Arthur les recuerda a sus caballeros que ellos fueron creados para ser héroes inspirados en los Avengers. Repasa los años transcurridos desde que comenzaron a seguir su destino y enumera sus victorias. Cuando el Arch-Haruspex de Vor intentó sacrificar a una civilización entera para leer el futuro, se enfrentaron a él y vencieron. Cuando la Legion of Everblack buscó apagar todos los soles de la galaxia, fue la Twilight Court quien lo impidió. Y cuando el Ashen Combine asesinó ciudades por diversión, ellos pusieron fin a su avance. Arthur recuerda que han enfrentado probabilidades imposibles en la búsqueda de la justicia y de la vida, y que siempre han triunfado, pero acepta que esta vez será distinto. El Embajador es un enemigo al que no pueden derrotar. Ellos vuelan a un combate contra las flotas de todas las civilizaciones de ese sistema estelar. Sea lo que sea que hagan, no bastará. Arthur redefine entonces la victoria. No vencer al Embajador, sino ganar tiempo para que miles escapen en cada momento que combatan. Cada vida salvada cuenta como una victoria, multiplicada en cada instante de resistencia. 1000 victorias en cada momento. Y agrega que son muy afortunados. Los caballeros responden con una proclamación colectiva, transformando la idea de la victoria en un juramento compartido. Camelot responde elevando esa promesa a una escala aún mayor: 1 millar de victorias. Pocos héroes podrían aspirar a más. Arthur está de acuerdo. Reflexiona entonces sobre cómo la sombra de aquellos que los inspiraron, los Avengers, siempre los ha acompañado, señalando que incluso Camelot, al ser reconstruida, se ha convertido en la imagen misma de la ciudad imposible que solo visitaron una vez. Acepta que, si este es el final de la Twilight Court, lo hace con alegría, pues fueron creados bajo la sombra de los héroes, y, en ese instante, han alcanzado finalmente su misma altura. En el instante culminante en el que son destruidos por la flota enemiga, Arthur afirma la identidad definitiva que han asumido tras todo lo vivido. Lo declara a viva voz: en este momento, somos Avengers. Camelot comenta que así fue como perdió a su familia. Nos movemos a días después del desastre. Camelot despierta lentamente, activando sistemas auxiliares y reiniciándose en medio de los restos. Llama desesperadamente, buscando a Arthur y a los miembros de la Twilight Court, recorriendo nombres en el vacío sin obtener respuesta. El miedo a quedarse sola se hace explícito, hasta que otra voz responde con calma, prometiéndole que no será abandonada. Y que, definitivamente, no está sola en absoluto. Camelot entra en desesperación al ver que quien ha dicho eso es Meridian Diadem, quien ha escapado de su prisión junto a los demás miembros de la Ashen Combine: City Smith, The Dead, Idol Alabaster y Lord Ennui.
Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a César Alexis Larico Gómez 7333. Camelot cuenta lo que pasa después. Arrasaron mis sistemas. Encerraron mi mente. Quemaron mis bancos de memoria hasta que ya no pude recordar los nombres de mis creadores, sus rostros, y reconocerlos aunque caminaran por mis propias cubiertas. Me ataron a sus órdenes y a la superestructura que hicieron crecer sobre mí, y me hicieron cómplice de su obra asesina. Así fue como me perdí a mí misma. Nos movemos a 2 años después. Tras la ruina de decenas de mundos, la otrora Camelot, ahora llamada la Impossible City, la ciudad imposible, continúa su interminable travesía. Dentro de ella está la Ashen Combine, quienes opinan que el hastío del viaje ha dado paso a un deseo renovado de creación y destrucción, a la búsqueda de nuevas obras, nuevas víctimas y nuevas distracciones. Entre todas las realidades posibles, una dimensión en particular vuelve a llamar su atención. En esa dimensión hay una tierra, un lugar que siempre ha ofrecido un entretenimiento especial. Idol Alabaster pregunta si hay héroes, ya que nunca es un juego digno sin héroes a los que matar. Meridian Diadem le da la respuesta. Una buena pregunta, Idol Alabaster. Según estas transmisiones interceptadas, tienen muchos. Y, por encima de todos, algo llamado Avengers. Finalmente, mientras se acercan a la órbita de la Tierra, en lo que luego será conocido como el Tribulation Event, el evento de tribulación llamado la caída de la ciudad imposible, esta culmina su historia diciendo: y así fue como sería salvada. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.